¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos acá empezando un nuevo cuatrimestre en la materia Derecho Notarial y Registral. Para los que están viendo esta clase grabada, bienvenidos. Para los 4 que están aquí cursando, también bienvenidos a esta nueva cursada. Obviamente el hecho de la virtualidad va a generar para los que nos están escuchando y viendo la necesidad por ahí de hacer algún tipo de pregunta complementaria, qué sé yo. Así que arrancamos por algunas cosas que a veces se dicen al final. Les voy a pasar mi dirección de correo electrónico por cualquier duda o consulta que tengan que hacer. Mi nombre es Javier Moreira, mi dirección de correo electrónico es Escribanía Moreira, Moreira es con Y, @hotmail.com. escribaniamoreira@hotmail.com. Cualquier duda, consulta, la hacen a través del mail o también a través del aula virtual. Ya en esta semana va a estar terminada de la configuración del aula virtual de este cuatrimestre. Ahí ya van a estar las las fechas de los exámenes, que igual se los voy adelantando para que vayan viendo. Entiendo que hay una semana que ustedes siempre tienen en la UDE que son de exámenes libres, en donde no hay clase. Por eso nosotros vamos a estar salteando una clase, o sea, vamos a tener clase el 9 de septiembre y después vamos a saltear al 23 porque el 16 es el examen, es este libre que ustedes tienen. El primer examen parcial es el día 23 de septiembre. El segundo examen parcial es el día 11 de noviembre. Y el recuperatorio es el 18 de noviembre. De ambos. De ambos. En ambas modalidades, el primer parcial va a ser el 23 de septiembre, el segundo parcial el 11 de septiembre y el recuperatorio el 18 de noviembre. Al recuperatorio, obviamente, van a ir aquellos que no hayan venido a alguna de las dos instancias de evaluación, primero o segundo parcial, o aquellos que no lleguen a 7, ¿no es cierto?, la nota mínima de aprobación. Así que, bueno. La modalidad del parcial, sí. Bueno, obviamente para los que nos están mirando va a ser de acuerdo a los estándares de la virtualidad y en el caso de ustedes, si lo podemos hacer oral, mejor. Veo que son 4 o 5, lo hacemos oral y listo. Pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? La cátedra está integrada por quien les habla, los escribanos María Alejandra Borelli y Rodolfo Vizcarra. María Alejandra es escribana en Quilmes, Rodolfo es escribano aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, ustedes lo conocen por ahí de alguna otra materia, el internacional privado, Rodolfo Vizcarra, o por ahí cursan este mismo cuatrimestre, así que lo van a tener a Rodolfo en las dos materias. Y el doctor Martín Curcio. Martín es el que da la parte registral, él es abogado en el registro de la propiedad, acá en 44, 4 y 5. Y lo que a mí me gusta que él haga, creo que el cuatrimestre pasado lo pudo hacer porque también eran pocos, es por ahí hacer algún tipo de recorrida no virtual, recorrida presencial por el registro de la propiedad, que ahí eventualmente vamos a invitar obviamente a los que están viendo virtual y obviamente a ustedes, porque a mí me gusta que en la medida de lo posible, ojo, esto depende también de la dirección del registro, bueno, de un montón de cosas, pero él lo ha podido hacer un par de cuatrimestres, que ustedes vean lo que es el registro de la propiedad, porque es más, él los lleva a la parte de adentro del registro de la propiedad de la cocina, ustedes van a poder ver, o sea, todo lo que uno ve por ahí en la parte teórica, lo van a poder ver un poco en la parte práctica. Eso yo sé que Martín lo intenta, vuelvo a decirles, a veces se puede, a veces no se puede, porque son cuestiones también de organización del registro de la propiedad.
Esto es porque la materia tiene dos partes. La materia se llama derecho notarial y registral, es decir, hay una parte notarial, pero también está la parte registral. La Universidad del Este, la Facultad de Derecho de la Universidad del Este, es una de las pocas universidades o facultades de Derecho que pone contenidos de registral específicos en la carrera. En general, muchas veces lo registral es una bolilla en derechos reales y está medio perdido, pero para el abogado es importante el conocimiento de la temática registral, porque es algo que lo tiene que manejar. Entonces, imagínense que por ejemplo, una sucesión, un divorcio, que son los primeros casos que le toca a un abogado. Y todo tiene que ver con lo registral, porque las sucesiones hay que inscribir los bienes en el registro de la propiedad. En los divorcios están los convenios de adjudicación que también se inscriben en el registro de la propiedad. Siempre hay una temática registral, ni que hablar de las ejecuciones hipotecarias, las quiebras, los procesos en donde hay remates, todo tiene que ver con lo registral y a veces el abogado no tiene en la carrera de grado ciertos conocimientos que son importantes al momento de tener que luego actuar. Así que siempre me gusta destacarlo en la primera clase de cada cuatrimestre acá en la UDE, que en este sentido la currícula de la carrera es inteligente al haber puesto como materia de último cuatrimestre casi todo lo que es la temática notarial y registral. Entonces, bueno, ustedes van a tener 3 clases de hecho en registral con Martín, que él es abogado dentro del registro y les va a explicar todo lo que tiene que ver con las cuestiones registrales. Y en lo notarial estamos nosotros, está Alejandra, está Rodolfo, estoy yo, que la idea es un poco que ustedes sepan qué es un escribano, qué hace un escribano, cómo se llega a ser escribano y analizar ciertos actos y contratos que ustedes han visto tal vez en otras materias o que van a ver o que están viendo en este cuatrimestre, pero desde el punto de vista notarial. O sea, nosotros vamos a ver de vuelta cuestiones como compraventa, donación, usufructo, permuta, hipoteca, propiedad horizontal, pero no con el enfoque teórico que tal vez da el profesor de contratos o el profesor de reales, sino también con un enfoque práctico con la mirada notarial. ¿Sí? Eso es un poco el contenido de la materia. En cuanto a material, a textos, esta es una materia que obviamente tiene relación con las materias codificadas, por lo tanto, lo primero que le vamos a pedir es el Código Civil y Comercial. Tienen que tener el Código Civil y Comercial actualizado. Ustedes saben que el código, a pesar de la reciente reforma que ha tenido lugar hace 10 años, ha tenido algunas reformas recientes. La última es de diciembre de 2020, que la vamos a analizar, que tiene que ver con las consecuencias sucesorias de los actos a título gratuito, especialmente el contrato de donación y la acción de colación y reducción. Creo que ustedes están cursando familia y sucesiones ahora, que es lo que, sí, y en general siempre esto ustedes lo ven en familia y sucesiones al finalizar la materia, o en la parte final nosotros también analizamos un poco de cuestiones relativas a lo que pasa desde el punto de vista sucesorio con un contrato de donación, las acciones de colación y reducción, pero lo vemos desde el enfoque notarial, es decir, la circulación de los títulos en el mercado inmobiliario cuando alguien tiene una donación. ¿Sí? O sea, vemos casi todo lo mismo que en otras materias, pero con otro enfoque. No es un enfoque ni mejor ni peor, es un enfoque distinto. Es decir, siempre suele decirse que el abogado, el escribano, el juez tienen el mismo Código Civil y Comercial. Es el mismo y a veces decimos, ¿por qué se interpreta de manera tan distinta? Y porque está el enfoque del abogado, el enfoque judicial y el enfoque del escribano.
A veces tiene razón uno, a veces tiene razón otro. Son tres enfoques, no es ni uno ni mejor ni peor. Son enfoques distintos. Son maneras diferentes de ver a veces el mismo tema y depende desde donde uno se posicione. Entonces, yo les diría que como cuestión obligatoria, si se quiere, hay que tener el Código Civil y Comercial. Hay que tenerlo y hay que conocerlo, obviamente, el Código Civil y Comercial. Y después les vamos a pedir un par de leyes, que hay una seguro la tienen, que es la ley del Registro Nacional de la Propiedad Inmobiliaria, la ley registral, la 17801. Eso es indispensable. Eso ustedes seguramente lo habrán visto en derechos reales, habrán visto la ley registral o no. Viene en los códigos civiles y comerciales en el apéndice legislativo, si no, obviamente se la bajan de internet. O sea, la ley de registro inmobiliario hay que tenerla. Y también vamos a ver, y esto más que nada con el enfoque, o mejor dicho, que tiene que ver con la temática notarial, la ley orgánica notarial de la provincia de Buenos Aires, que es el decreto ley 9020 del año 1978. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque el Código Civil y Comercial regula todo lo relativo a los instrumentos públicos. Ustedes lo habrán visto en Civil 1 en parte general. Dentro de lo que son los instrumentos públicos están las escrituras públicas. Las escrituras públicas son los instrumentos públicos que hacemos los escribanos. ¿Hay algún otro funcionario que esté habilitado para autorizar escrituras públicas? Sí. ¿Quiénes son? Los cónsules. Los cónsules argentinos en el exterior tienen funciones notariales. O sea, si yo estoy en Montevideo, en Asunción, en Barcelona, en París y necesito hacer un acto jurídico notarial con relación a bienes o derechos que yo tengo en la República Argentina, yo no voy a ir a ver a un escribano de Uruguay, de Paraguay, de España o de Francia. Voy a ir a ver al funcionario público argentino que está destacado en el exterior que tiene funciones notariales. Y ese es el cónsul. Los cónsules argentinos en el exterior tienen funciones notariales. Entonces ustedes están, no sé, en Barcelona y tienen que mandar un poder a la República Argentina para hacer una sucesión o para que un abogado haga una sucesión, un juicio, lo que sea. Y entonces van al cónsul y el cónsul tiene un protocolo, hace una escritura pública de poder especial, judicial, general, lo que sea, o un testamento. Entonces, los únicos que pueden hacer escritura pública son fronteras para dentro de la Argentina, los escribanos. Fronteras hacia afuera, los cónsules argentinos en el exterior. Entonces les decía, el Código Civil y Comercial regula lo que es los instrumentos públicos, regula las escrituras públicas, dice esto lo van a hacer los escribanos, esto lo van a hacer los cónsules, pero todo lo que tiene que ver con la organización de la función notarial es de resorte exclusivo de las provincias, ¿sí? Cada provincia organiza la función notarial de manera propia. Ustedes han cursado Derecho Constitucional o Derecho Público Provincial o Municipal. Recién acá un compañero estaba hablando que consiguió una constitución de la provincia de Buenos Aires comentada por el tema del fuero contencioso administrativo, es cierto. Ustedes saben que en nuestro esquema constitucional nosotros estamos bajo un gobierno federal en donde el Estado Nacional tiene facultades o poderes y las provincias tienen facultades o poderes. Todo lo que no ha sido delegado por las provincias al gobierno nacional es de resorte exclusivo de ellas. Las provincias argentinas no delegaron
al Estado Nacional todo lo relativo a las profesiones liberales universitarias y no delegaron lo que tiene que ver con el ejercicio de la función notarial. Por eso, cada provincia tiene reservada la organización de lo que tiene que ver con el notariado. Y entonces vamos a ver que la provincia de Buenos Aires organiza la función notarial de una manera, la ciudad de Buenos Aires lo organiza de otra, La Pampa de otra, Jujuy de otra, Tierra del Fuego de otra. Y en realidad hay 24 maneras diferentes de organizar la función notarial. Así como hay 24 maneras diferentes de organizar el Poder Judicial. No es lo mismo el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. A ver, por ejemplo, y esto lo saben ustedes de Derecho Procesal, en provincia de Buenos Aires tenemos el Fuero Civil y Comercial unificado. En Capital Federal tenemos por un lado el Fuero Civil, por otro lado el Fuero Penal. Y cada provincia lo organiza esto de manera distinta. Pasa lo mismo con el notariado, es decir, cada una de las 24 demarcaciones tiene una organización distinta de lo que tiene que ver con la función notarial. Entonces, muchas veces a uno le preguntan, ¿cómo se hace para ser escribano? Y dice, bueno, ¿en dónde? ¿En provincia de Buenos Aires? ¿En Capital Federal? ¿En Salta? ¿En Chubut? ¿En dónde querés ser escribano? Que es lo mismo que si a uno le dijeran, yo quiero ser juez. ¿En dónde? ¿En qué provincia querés ser juez? Porque depende cada demarcación. Entonces, nosotros tenemos que estudiar, saber algunas características de la organización del notariado en la provincia de Buenos Aires. Y esto se ve a través del Decreto Ley 9020/78. Entonces, ¿cuál es el material que sí o sí tienen que tener? Código Civil y Comercial, Ley Nacional de Registro. Martín les va a pedir también la Ley Provincial del Registro de la Propiedad, que es muy parecida a la Ley Nacional, con una curiosidad. La Ley Provincial del Registro de la Propiedad, la ley de nuestra provincia, es la que sirve de base a la Ley Nacional. O sea, primero tuvimos nosotros Ley Provincial y después la Ley Nacional de Registro, que no es que se copió, pero está influenciada fuertemente por la Ley Provincial. Y la Ley Orgánica Notarial de la Provincia de Buenos Aires, como les decía. Ese es el material que nosotros les vamos a pedir y el material que ustedes tendrían que conocer de acá a todo el transcurso de la materia. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Si ustedes tienen preguntas, obviamente yo la voy a decir en voz alta como para que lo que quede grabado se pueda escuchar. Bueno, hablé ya de cronograma, composición de la cátedra, material, fecha de examen. Creo que no me quedó ninguna cuestión administrativa de las que siempre suelen hablarse el primer día de clase sin tocar. Así que, bueno, vamos a empezar. Uno siempre empieza con lo básico, es decir, esto es derecho notarial y derecho registral. Y uno siempre, o a mí me gusta preguntar, y esto va lo mismo para los que están, o los que van a escuchar esto, pueden autorresponderse. Yo les pregunto a ustedes, a los 4 que están acá, ¿no? Y después voy a decirle en voz alta las respuestas. ¿Alguna vez ustedes han pensado en ser escribanos o escribanas? No, o sea, no. Hay 4 personas acá, créanme, giro la cámara, saluden a sus compañeros, porque al fin y al cabo son todos compañeros y obviamente se deben conocer. Ninguno de los 4 ha dicho que pretende o quiere ser escribano. Obviamente, ¿por qué dicen que no quieren ser escribanos? A lo mejor porque no les interesa, porque les gusta mucho la abogacía, porque se van a dedicar a la función judicial, a lo mejor trabajan en algún lugar donde necesitan el título de abogado y ¿para qué? Pero bueno, a veces es importante saber
¿Cómo se hace para ser escribano? Porque ustedes, a ver, el mito existe, que yo para ser escribano tengo que estar cerca de un escribano, esperar que se muera, justo que por la calle, ¿no? O sea, tendría que tener una especie de radar para decir, tengo que estar en una vereda donde hay escribano, justo se muere, pisa una blusa roca, se cae, yo me tengo que tirar encima, cosa de agarrar el alma del escribano, aprisionarla, digo, ya ahora soy escribano, qué suerte que estuve cerca de un escribano que se murió. Pero existe la creencia que el ser escribano es un título hereditario. O que a veces formamos parte de una casta que, ya que la palabra casta está de moda en los últimos años, como que es algo que se transmite de generación en generación e inalcanzable. Dice acá como diciendo, a ver, ¿para qué voy a querer ser escribano si es más fácil dedicarme, no sé, a ser tenista, que voy a llegar a jugar la final de Wimbledon antes que poder ser escribano? Lo que yo tengo es... A ver, yo voy a tratar en la medida de lo posible, porque es la forma mía de dar clase, de eliminar la distancia entre los que están viendo esto virtualmente y ustedes. No va a salir bien, porque es imposible, porque son dos ámbitos diferentes, pero le vamos a poner ganas. Dale. El concepto que yo tengo es que como que hay una matrícula cerrada de escribanos. O sea que no puede haber nuevas incorporaciones dentro de la matrícula de ejercicio de la profesión hasta que no se abra una vacante. Eso, sino que si se muere al lado y me absorbo la matrícula. Sí. A ver. Eso es el concepto. Suele decirse, y está muy bien lo que decís, que el ejercicio de la función notarial depende de lo que se llama numerus clausus en latín. ¿Vieron a esa gente que le gusta mucho hablar en latín? Numerus clausus, es decir, como los derechos reales. Numerus clausus es un número cerrado. Un número cerrado. En realidad es así y no es así. Ahora vos me vas a decir, pero no, pará, o se es o no se es. Bueno, ¿por qué te digo que es así y no es así? Porque hay parte de verdad y parte de mentira. Y acá viene lo complicado. Y yo siempre hago la analogía con la cuestión judicial. Si yo quiero ser juez de primera instancia, acá, Departamento Judicial La Plata, ¿sí? Creo que hay 27 juzgados civiles y comerciales. Le puedo agarrar por uno o por dos, pero 27 seguro que hay. Porque hoy tuve que ir a un expediente y le puedo dar 27. En Loma de Zamora hay, creo que 14, 16. Yo quiero ser juez. Me recibo de abogado, ¿no? ¿Ya puedo ser juez? No, tengo que seguir un procedimiento, consejo de la magistratura, etcétera, etcétera. Pero después me tengo que presentar en un concurso, o sea, tiene que haber una vacante para ser juez. Puedes decir, bueno, está bien, pero no es lo mismo ser escribano que ser juez. Y es cierto, no es lo mismo ser escribano que ser juez. Pero la función notarial es una función del Estado, que el Estado ha decidido en muchos países delegarla en profesionales universitarios. Y ahí viene después otra discusión, que es si el escribano es o no es un funcionario público, que en parte es funcionario público y en parte no lo es. O sea, es una cosa medio extraña. Yo me acuerdo cuando una vez estuve en Quito, te llevan a la línea del Ecuador y te dicen, ponete una pierna de un lado y otra pierna de otro. Mirá, tenés una parte en el hemisferio norte y otra parte en el hemisferio sur. Uno le saca la foto, ¿viste? Esto es más o menos así. Hay cuestiones compartidas con los funcionarios públicos y cuestiones que no. En provincia de Buenos Aires, y una de las principales discusiones que hay con el ejercicio del notariado es el número. En provincia de Buenos Aires existe un sistema de número cerrado. Es decir, los registros notariales están determinados por una serie de indicadores o índices. ¿Cuáles son esos indicadores? La cantidad de población, la cantidad de tráfico inmobiliario, la cantidad de viviendas que existen en determinado lugar. Existen indicadores.
Entonces, en función de esos indicadores, se crean o se cierran registros notariales. En otros lugares, como por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, que tiene una legislación mucho más moderna que la de la provincia, no existe un número cerrado. Lo que hay que hacer es aprobar un examen, y si uno aprueba ese examen, uno obtiene un registro notarial. En otras provincias, por ejemplo, Jujuy, hay que empezar siendo adscripto, que después vamos a ver qué es, y cuando uno llega a autorizar determinada cantidad de escrituras con vocación registral, se le abre un registro. Hay lugares como La Rioja. La Rioja es la provincia que tiene más abierto y desregulada la función notarial. En La Rioja, ustedes salen de la Facultad de Derecho con su diploma y eligen dónde matricularse. Suprema Corte de Justicia, Supremo Tribunal de Justicia o Colegio de Escribanos. Es donde existe una total libertad de la matrícula, en la provincia de La Rioja. Por eso es que hay que ver en qué lugar uno quiere ser escribano, porque los requisitos no son los mismos para todas las demarcaciones. ¿Cómo funciona en provincia de Buenos Aires? Que es distinto que Capital Federal por una cuestión lógica. Capital Federal es una sola ciudad. Provincia de Buenos Aires tiene la extensión territorial y a su vez tiene la subdivisión en partidos o municipios. En la provincia de Buenos Aires, y en toda la Argentina, obviamente, se es escribano cuando se tiene un registro notarial. El registro notarial constituye la delegación de esa función del Estado en este profesional universitario. El Estado podría reasumir su tarea de decir, yo a partir de ahora revoco todos los registros notariales y todos pasan a ser empleados públicos, como por ejemplo en Cuba. En Cuba los notarios son funcionarios públicos, reciben un sueldo del Estado. En la Argentina no. En la Argentina, siguiendo la tradición española, existe este profesional con una función delegada por el Estado. En la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina, vuelvo a decir, se es escribano mediante la obtención de un registro notarial. ¿Y cómo funciona esto? Hay dos maneras de ser escribano, una manera directa y una manera indirecta. Ya les aviso que la manera indirecta es la que da a veces de pensar que es una cuestión hereditaria o de casta. La manera indirecta. Pero vamos a analizar primero la manera directa. Como esto depende del Estado, la provincia de Buenos Aires organiza, debería ser todos los años, eso sería lo más sano y lógico, concursos para la obtención de registros notariales. Así como hay concursos para el Consejo de Magistratura, hay también concursos para registros notariales. Paréntesis o nota al pie, el año pasado hubo concursos, pero no había desde el 2013. Entonces, imagínense, hubo cientos de personas. El Colegio de Escribanos venía pidiendo todos los años, bueno, cuestiones X que no vale la pena analizar, se demoraron 11 años. El Estado se demoró 11 años en llamar a concursos. Bueno, el compromiso que tienen las autoridades es que esto no pase y que haya mínimo cada 2 años. Es más, ya está iniciado el expediente en el Ministerio de Gobierno para que se llame a concurso en el 2026. Será 2027, pero la idea es que no, sí. A ver, en Capital Federal hay dos llamados por año. En la mayoría de las provincias es uno por año, uno cada 2 años. ¿Cuántos registros? Bueno, acá lo que pregunta la compañera es cuántos registros. Bueno, obviamente, los registros notariales que están
disponibles para ser adjudicados en el concurso dependen de la creación de registros. O sea, supongamos que hay un partido en la provincia que tuvo crecimiento de gente viviendo, no sé, por ejemplo, Ezeiza, con todo el tema de countries, en su momento Pilar o el Corredor Norte, que hay aumento de población. Entonces se crean registros. Los registros también están vacantes porque la gente se jubila, porque la gente renuncia y porque la gente se muere. Entonces, al jubilarse un escribano, al renunciar, al morirse, queda vacante el registro notarial. Entonces, la mecánica funciona así. Supongamos que vos querés ser escribano. ¿Tu nombre cuál es? Pilar. Pilar. ¿Dónde vivís, Pilar? En Tolosa. Tolosa, Partido de la Plata. ¿Sí? Pero vos decís, Pilar, vos querés ser escribana, vas al colegio de escribanos, el colegio tiene los papeles del concurso, y decís, bueno, en La Plata hay 10 registros vacantes. Y bueno, pero seguramente va a haber 80 personas para esos 10 registros vacantes. Entonces decís, por ahí me conviene irme a un partido más alejado, más chiquito, que a lo mejor no sea tan deseado como La Plata, y concurso ahí. Entonces decís, no sé, me voy a Magdalena. En Magdalena a lo mejor tenés 2 registros vacantes. Y bueno, en Magdalena no va a ir nadie. Entonces te anotás para Magdalena. Después, ¿qué pasa? Resulta que todos pensaron lo mismo que vos. Y todos, 40 personas, se anotaron para 2 registros en Magdalena y hay 25 personas para 10 registros en La Plata. Es algo que no se puede saber. No se puede, hay un periodo de inscripciones donde, bueno, uno se anota para un registro notarial en determinado partido. Pero bueno, Pilar se anotó para Magdalena, entonces el día, cuando se cierran las inscripciones, comienza en sí el concurso que es de oposición y antecedentes. ¿Por qué se llama de oposición y antecedentes? Porque Pilar compite contra todos ustedes, que también quieren uno de los registros de Magdalena, y también tiene que ver con los antecedentes personales y profesionales de cada uno. Porque, bueno, Pilar vive en La Plata, pero vos, ¿tu nombre? Matías. Matías, pero Matías vive en Magdalena. Entonces la ley dice que por ser el postulante, por tener domicilio en el partido donde quieres concursar, tiene 0,25 de punto más. Entonces ahí tienen que ver los antecedentes de cada uno. A lo mejor Matías es recién egresado de la facultad, pero Pilar, después de la facultad, hizo un posgrado, se dedica a la docencia universitaria, ha participado en congresos, etc. Entonces eso le da puntaje a Pilar y a lo mejor ese puntaje seguramente compensa el 0,25 que tiene Matías por vivir en Magdalena. Pero primero es el concurso o es la parte de la oposición. La oposición consiste en un examen. Consiste en un examen escrito y en un examen oral. El examen escrito consiste en lo que hacemos los escribanos. Así como cuando uno concursa para ser juez, ¿qué le dicen? Redacte una sentencia. O sea, tiene un caso, haga la sentencia. Al que concursa para ser escribano, ¿qué le dicen? Y haga una escritura. ¿Y una escritura de qué? Y bueno, ahí está, a ver, todos los que rinden ese día, que por ahí rinde Magdalena, La Plata, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Pergamino y Trenquelauquen, todos tienen que hacer la misma escritura. ¿Sí? O sea, se le dice a alguien, hay una
serie de sobres, se le dice, toma, elegí un sobre, te tocó hacer una donación con reserva de usufructo, con derecho de reversión y constitución de afectación a vivienda, por ejemplo. O hacer una sociedad anónima, bueno, depende, tal el temario. Y todos tienen que hacer esa escritura. Hay un tiempo, ya desde este concurso se puede hacer en computadora, porque antes es más, antes había que hacer la mano. Hay provincias donde es a mano todavía el examen, otras que no, que ya uno... No es que uno va con su notebook, ya el colegio de escribanos alquila, no sé, 100 notebooks y en cada turno se usa. Los notebooks están en blanco, o sea, no hay posibilidad de que haya algo ya ahí. Termina ese examen escrito, obviamente se corrige, se da una nota y el que sacó más de 7 pasa a la instancia de evaluación oral. La instancia de evaluación oral puede ser, depende de lo que el jurado diga, puede ser el viejo bolillero, es decir, hable de unidad 4 y 6, no sé, fideicomiso y usufructo, o hacer que el jurado diga, bueno, hábleme de propiedad horizontal, de acuerdo a lo que el jurado ha determinado para cada examen. Y una vez que se ha dado el examen escrito y el examen oral, eso arroja una nota que se computa con la nota de los antecedentes. Y eso arroja una última nota o calificación y en base a eso se asignan los registros notariales. Todo este procedimiento que yo les digo está en el decreto ley 9020/78. ¿Sí? En ingreso a la función, ahí tienen este procedimiento. Pregunta. Sí, ahora voy a decir quién toma el examen, pero bueno. Pregunto porque suele pasar. ¿Tu nombre? Pablo. Pablo. A igualdad de nota. A igualdad de nota. ¿Qué dispara la... A igualdad de nota, a ver, desde ya te digo que es muy difícil que haya igualdad de notas. Es muy difícil porque tenés que haber, o sea, tienen que darse las circunstancias que el examen escrito y el oral se promedien y los antecedentes. Pero ponele que Pilar y Matías, los dos son egresados de la facultad, no han hecho ningún posgrado ni nada, y los dos sacaron 7 y 8 en el examen oral. Que sacaron la misma nota, suponte. Decide el gobernador de la provincia. ¿Ha sucedido? Sí, ha sucedido. Decide el gobernador. ¿Por qué decide el gobernador? Bueno, la ley tuvo que establecer un procedimiento y decide el gobernador de la provincia. ¿Sí? Porque a veces en algunas cuestiones había otras, por ejemplo, la edad. No, acá no tiene nada que ver la edad. No. Acá no tiene nada que ver. Ahora bien, ¿quién toma el jurado? El jurado son 5 miembros. Lo preside el presidente de una de las salas de la Cámara de Apelación del Departamento Judicial de La Plata. Está integrado también por el juez notarial de la provincia de Buenos Aires. Un escribano propuesto por el Colegio de Escribanos. Un escribano designado por el gobernador. Y un profesor de Derecho Civil de alguna universidad nacional con asiento en la provincia que también elige el gobernador. Es decir, hay 2 funcionarios judiciales que ya están establecidos quiénes son, que porque en realidad cuando es presidente del jurado el de la sala 1, después en el siguiente concurso es el de la sala 2, o sea que ya eso es una alternancia ya está establecida, el juez notarial sabe quién es. 2 que son designados por el gobernador, el profesor y un escribano, y el único integrante del concurso que elige el Colegio de Escribanos es un escribano. Estos 5 miembros son los integrantes del jurado y son los que toman, no solamente toman el examen, sino que elaboran cuáles son los antecedentes computables
deciden si los antecedentes de cada uno son acordes a lo que se ha establecido, los que preparan el temario de examen, los que preparan las preguntas, los que corrigen, los que toman los exámenes orales, los que ponen las notas, son estos cinco integrantes, ¿sí? Es algo que obviamente lleva su tiempo. Me acuerdo que el año pasado empezaron con los exámenes en junio, julio y los orales fueron para Navidad. O sea, demoró casi 6 meses. ¿Sí? Y después viene la cuestión de del trámite ante el Poder Ejecutivo, de asignación de los registros, todo. Y todavía hay muchos que ganaron concurso el año pasado que todavía no tienen los decretos de titularidad. Es decir, que es un trámite que lleva su tiempo. Es un trámite que lleva su tiempo. Y bueno, y así se hace para ser escribano. En la provincia de Buenos Aires. Y esta es la manera directa. ¿Sí? Ahora bien, si hay una manera directa, hay también una manera indirecta, que como les decía yo, es por ahí la que más contribuye a esta imagen de cuestiones hereditarias, que por otro lado no lo son. Y es la figura de la adscripción. Adscripción es una palabra difícil de pronunciar. La adscripción es un invento argentino, no existe en otro país del mundo. Otro paréntesis, nota al pie. Ustedes saben que en el mundo del derecho está organizado en dos grandes sistemas: el sistema de raíz romana, de raíz latina, y el sistema anglosajón. El notariado de tipo latino, como el nuestro, está presente en 92 países. Hay más o menos 205, 210 en la FIFA. Ustedes saben que la FIFA tiene más países adheridos que la ONU. Entonces tomamos 200 más o menos. Bueno, 92 tienen el sistema de raíz latina notarial que tiene la República Argentina. ¿Son todos iguales? No son todos iguales, pero comparten ciertas características comunes. En sí, ¿qué países tienen el sistema latino? Bueno, en el continente americano, todo lo que ha venido con colonización española, portuguesa y francesa. Es decir, de México para abajo, todos los países tienen un sistema muy similar al nuestro. En Estados Unidos la particularidad es que el estado de Luisiana, que fue adquirido por Estados Unidos a Francia en el siglo XIX, tiene el sistema notarial latino. Canadá, vieron que hay una parte francófona en Canadá y una parte de habla inglesa. La parte de habla francesa en Canadá tiene el sistema latino. Después, en Europa, toda la Europa continental tiene el sistema latino. En Asia, Japón y China tienen el sistema latino. En África, los países que fueron colonia francesa, Camerún, Senegal, todos tienen sistema latino. Y del otro lado del mundo tienen el sistema anglosajón, en donde existe la figura del notary public, que es totalmente distinto del sistema latino. El notary public anglosajón lo único que hace es esto. Hay cosas que la vamos a tener que hacer así. Pilar, de vuelta. Pilar, vos tenés un cuaderno. Ahí. Bueno, yo te voy a hacer que mutiles tu cuaderno. Saca una hoja. O sea, agarrá una hoja de ese cuaderno. Bien, perfecto. Yo te prometo que después la hoja te la devuelvo. ¿Sí? Hace 4 o 5 garabatos en la hoja, la vas a mostrar a la cámara. Esto es tipo truco de magia, ¿no? Bueno, perfecto. Tampoco te... Y hace una cosa. Bueno,
Perfecto, firma. Listo, presta. Hagamos de cuenta que la señorita Pilar acá escribió algo y esta es la firma de Pilar. ¿Qué hace el Notary Public? El Notary Public ve esto, que tiene un montón de garabatos, lo cual para mi discurso me sirve. Entonces le dice, présteme su documento de identidad. En los países anglosajones no hay documentos de identidad, están las licencias de conducir o la que en Estados Unidos el seguro social. ¿Qué documento tenés que no sea tu documento de identidad, Pilar? No, acá. Prestame tu licencia de conducir. Bien. Yo espero nada más que esto se grabe después. Y si no se graba, bueno, uno hace lo que puede. Listo, licencia de conducir. Rosana Pilar, listo. Perfecto. Entonces, préstame. No, plata no. No, plata. Entonces, el Notary Public, ¿qué hace? Bueno, dice sí, ok, qué sé yo, listo, te devuelve. Y resulta que el Notary Public no controló identidad, porque en realidad la licencia de conducir no acredita identidad. La señorita Pilar hizo 4 o 5 garabatos, el instrumento se lo lleva a Pilar, no hay control de legalidad alguno. Eso es lo que hace el Notary Public. El Notary Public lo único que hace es ni siquiera certificar la firma, sino lo que dice es, vino una persona con un carnet de conducir que decía Pilar y dijo, ok. En estos países, de Estados Unidos principalmente, no existe el sistema notarial nuestro, en donde el escribano hace un instrumento público o chequea la identidad, chequea el contenido de lo que se está firmando. Es distinto. Y todo se maneja con pólizas de seguros, ¿sí? Ustedes van a comprar una casa en Estados Unidos, si tienen alguna persona familiar o conocida de ustedes que haya comprado una casa en Estados Unidos, se lo pueden preguntar. No existe el concepto de la escritura. Existe un documento privado firmado por 2 personas cuya identidad se constató más o menos así, y se expide un documento que se inscribe en los registros de tierra municipales y no hay certificado de previos ni nada, y la única seguridad que tiene el comprador es una póliza de seguro. Lo vemos en las películas o en Netflix, nadie compra una casa al contado en Estados Unidos, todos son con hipotecas. Entonces el banco que da la hipoteca, además de dar el paquete bancario, le da a Pilar como compradora un seguro. Se llama seguro de título. La única seguridad que tiene Pilar de que si le pasa algo con su casa, alguien va a responder, es ese seguro de título. Es una póliza de seguro, que obviamente está ligada a la entidad emisora, o sea, cayó el banco emisor de la póliza de seguro, se quedó sin seguro. Y otra particularidad, el monto de la indemnización es decreciente a medida que pasan los años, porque la empresa de seguros dice, bueno, a ver, si alguien tiene mejor derecho que Pilar, ¿cuándo se va a presentar? Y en el primer año, en el segundo año, no se va a presentar 10 años después. Entonces, a medida que pasa el tiempo, disminuye el monto indemnizatorio que tiene Pilar. Así funciona en Estados Unidos el seguro de título. Funciona bien o mal de acuerdo a la idiosincrasia de ellos, o sea, con un alto índice de litigiosidad. Esto está estudiado, está reconocido por el Banco Mundial. El índice de litigiosidad del sistema notarial latino es mucho menor que el del sistema anglosajón. O sea, hay menos juicios. Hay menos juicios. ¿Por qué? Porque el sistema del notario latino tiene mucho más controles. ¿Sí? Es más lento. Es más lento. Alguien podrá decir, es más caro. Sí, pero si uno toma el costo final, resulta más barato que el sistema anglosajón. Pero bueno, son 2 sistemas. Lo cierto es que el mundo, les decía, en este punto, de asterisco, paréntesis demasiado largo, tienen 92 países el sistema latino. Y esos
escribanos anglosajones están instituidos también. No, si vos vas, si tenés la posibilidad de ir a Estados Unidos, va a ser que el que te corta el pelo es Notary Public, el que tiene el drugstore que vende cigarrillos o bebidas alcohólicas es un Notary Public. O sea, cualquier persona es un Notary Public. Tenés que ir a tu municipio, al condado donde vos estés, y decir, quiero ser Notary Public, y ya está, y te dan una firma y sello. Te deben pedir algún requisito de no tener antecedentes, obviamente, algún control deben tener, pero cualquier persona es Notary Public. No necesitas tener estudios de derecho para ser Notary Public, porque no tenés que tener estudios de derecho para mirar la licencia de conducir de Pilar y ver que más o menos la cara parece. ¿Sí? Bueno, nada, es decir, los documentos firmados a veces en estos países tienen una seguridad jurídica que dejan bastante que desear. ¿Sí? Pero bueno, son sistemas, el sistema jurídico de ellos está estructurado así, nosotros no lo entendemos, ellos no entienden el nuestro. ¿Sí? Es diferente. Para nosotros el nuestro es mejor, para ellos el nuestro es lento. Todo tiene que ver con qué valor se privilegia, si el valor rapidez o el valor seguridad. Es simplemente eso. Entonces, un paréntesis demasiado largo. El problema de los paréntesis demasiado largos es que uno no sabe en dónde empezó el paréntesis. En la inscripción. Créanme que la inscripción, les decía, es un invento argentino que no existe en otra parte del mundo. En Santa Fe no lo llaman adscripción, lo llaman adjunción, por ejemplo. Uno no sabe si porque los santafesinos no pueden pronunciar a la palabra adscripción, pero adjunción tampoco es tan sencillo de pronunciar. El adscripto, le decimos nosotros en Capital, Provincia de Buenos Aires, adjunto en Santa Fe, es una persona que tiene título de abogado o el mismo título académico que requiere la provincia para ser escribano, porque hay provincias como Corrientes que no piden título de abogado, piden título de escribano. En cambio, Provincia de Buenos Aires y Capital piden título de abogado, y si alguien me viene con un título de escribano de una universidad en Provincia de Buenos Aires, hay que ver las materias, si son las mismas que no o no para ser abogado. También tiene su particularidad esto, que es tomado como una especie de asociado por alguien que es escribano titular de registro para trabajar con él y compartir el registro. Es decir, supongamos, no sé, yo soy escribano titular de registro y le digo a Matías, che, Matías, te falta mucho para recibirte, y Matías me dice 6 meses. Bueno, yo te banco 6 meses, cuando vos termines, venís, yo quiero que vos seas mi adscripto. ¿Sí? ¿Y por qué quiero que sea adscripto Matías y no que sea tu nombre? Patricia. Y no Patricia. ¿Y porque yo decido a quién tomo adscripto? Puede ser, ponele. Lo decido tomar a Matías. ¿Por qué? Y no sé por qué. O sea, porque es una decisión mía. Es una decisión mía. Porque lo conozco desde chiquito a Matías. Porque sé cómo es, conozco a la familia. Porque el problema de la adscripción es es que el adscripto comparte no solamente oficina con el titular, sino que comparte el protocolo con el titular. O sea, el adscripto trabaja en el mismo protocolo que el titular. Si el titular, uno a veces pone un ejemplo burdo, ¿no? Pero supongamos, el titular se va de vacaciones. El adscripto aprovecha, hace firmar escrituras a todas las personas enterradas en el cementerio de La Plata. ¿Sí? Eso está en el protocolo del titular. Y después, el que es responsable de las macanas que se mandó Matías es, en primer lugar, Matías, pero en segundo lugar, el titular.
¿Por qué? Porque el titular responde por los hechos de su subordinado. Entonces, así como la ley no le pregunta al titular, escúcheme, ¿usted por qué prefirió a Matías por sobre Patricia? Después eso juega en contra, es decir, usted eligió a Matías, ahora hágase cargo de haberlo elegido a Matías, usted eligió mal. Porque a Matías lo único que se le pide es el título académico. Matías no tiene que dar ningún examen, no tiene que hacer nada, solamente tiene que ser abogado. Ahora bien, ¿qué pasa? Si por alguna circunstancia el registro del titular queda vacante, porque el titular renunció, se jubiló, se murió, si Matías tiene 5 años de antigüedad como adscripto, accede de manera directa a la titularidad del registro, sin ningún tipo de examen o concurso. ¿Sí? Eso en la provincia de Buenos Aires. Un ratito. Pero lo bueno de dar la clase virtual es que veo la cantidad de tiempo que estamos dando clase. Entonces, 5 años inclusive. 5 años, no, 5 años desde que vos desde que yo te tomé como adscripto. O sea, te tomo adscripto año 2025, año 2031, el escribano jubila, 2030 de acuerdo al mes, vos pasás directamente a la titularidad. ¿Y la adscripción tiene algún límite? Y la adscripción tiene límite solamente 1. No, me refiero en temporal, no sé, puede estar 20 años siendo adscripto. Puede estar 20 años siendo adscripto, sí. Sí. Entonces, de ahí es lo que viene el tema de lo que uno piensa a veces que es esto tipo hereditario, porque, y yo lo digo, a ver, y lo digo verídicamente, ¿a cuántas personas de nuestro ámbito, de nuestro conocimiento, le daríamos la llave de nuestra casa o nuestra billetera? A pocas. ¿A quiénes? Y a gente que uno conoce, a parientes, a amigos, gente conocida, gente que uno sabe que no va a robar tu casa o usar la tarjeta de crédito. Esto funciona más o menos igual. Es decir, en general, el titular elige como adscripto a alguien de su círculo más cercano. En general, no es siempre así, en general. Entonces, es lógico a veces que se prefiera a parientes. Y es más, si siguen la profesión. Es decir, no es que el escribano tiene un hijo, el hijo salió del secundario, estudió, no sé, licenciatura en enfermería 1 año y medio, dejó y lo toma como adscripto. Es abogado. Es abogado. Pero sucede esto, sucede que a la vista del que no conoce en esencia la reglamentación, parece que el adscripto, hijo, hereda la matrícula, el registro del padre. Y así se va pasando de generación en generación. Y en realidad no es una cuestión hereditaria. El registro no forma parte de la herencia. Es algo derivado del trámite de la adscripción, que lo vemos en un montón de otras profesiones. A ver, muchas veces el padre es médico, el hijo sigue la carrera de medicina y se pone a trabajar con el padre, o en los estudios jurídicos, o en cualquier otra profesión. La diferencia, y esto hay que reconocerlo, es que, y esto es parte de lo que vos decías al principio, hay un número cerrado. Hay un número cerrado. Entonces, eso es lo que aparenta ser más restrictivo. Pero esto es en provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, y estamos, bueno, de acá estamos a 60 kilómetros, tiene un régimen totalmente diferente, porque en Ciudad de Buenos Aires existe la figura del titular, que tiene que dar el concurso, ya está establecido por la ley, que es la ley 404 de 1998, que 2 veces por año se llama a examen para titularidad. Y hay adscripto. Primer diferencia, en provincia de Buenos Aires hay
un ascripto por registro. En Ciudad de Buenos Aires son 2. ¿Sí? No es obligatorio tener 2. Se puede tener 1, ninguno o 2. Pero en Ciudad de Buenos Aires nunca el ascripto accede a la titularidad de registro. Ni aunque sea cónyuge, hijo, amante, mejor amigo, lo que sea. Jamás el ascripto accede a la titularidad. El escribano titular renuncia, se jubila, se muere, lo destituyen. El ascripto 1 continúa a cargo hasta el siguiente examen de titularidad de registro. Y si ese ascripto quiere acceder a titularidad, sea quien sea, debe concursar en igualdad de condiciones con nosotros. Y vos que me preguntaste, la única ventaja que tiene es en caso de empate. Ahí la ley dice que si el que era ascripto en ese registro concursa por ese registro y empata con otro, tiene prioridad. Es el único privilegio que se le da a este ascripto. Pero nunca continúa en el registro por más que sea pariente directo. ¿Sí? Y como les decía, y ustedes ven, son las diferentes formas de organizar la profesión. Hay provincias que no tienen ascripto, no es obligatorio. Hay provincias que no lo tienen. ¿Sí? Por eso hay 24 maneras distintas de ser escribano. Sí. ¿Cómo se celebra la inscripción? ¿Cómo? ¿Es un acto solemne también? A ver, Matías pregunta cómo se celebra la adscripción. No, es un expediente administrativo. Va el titular del registro, va al Ministerio de Gobierno, en realidad va al Colegio de Escribanos, 1347, se inicia, es un expediente administrativo, del colegio pasa a Gobierno, se le hace una inspección al titular, como para que esté todo bien, y el gobernador mejor dicho, el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, firma un decreto diciendo, se nombra a Matías como adscripto al registro 15 de la Ciudad de La Plata. ¿Se pueden presentar oposiciones a alguien o...? No hay pregunta, Matías, si alguien se puede oponer. No, porque lo único que se verifica es que vos seas abogado. ¿Sí? Así que bueno, ese es el sistema, y como ven es diferente en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren, hacemos un pequeño break acá, que lo están pidiendo A gritos. a gritos casi, y ¿Está seguimos. afilado, Cristóbal? No.